Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que vamos a tratar de entender cuál es el rol que juega la pandemia, Estados Unidos, la vacuna y Colombia en las elecciones de Ecuador, cuando el 11 de abril serán elecciones en Chile, Perú y Ecuador. Y por supuesto ya Duque está tratando de postergar por 2 años su mandato en Colombia. ¿Cuál es la situación que mueve a Colombia a denunciar que la candidatura de Andrés Arauz ha sido financiada por el Ejército de Liberación Popular de Colombia y fabricar una tamaña mentira, un artificioso medio para tratar de interferir en las elecciones de Ecuador? No es la primera vez que Colombia trata de interferir en las elecciones de Ecuador. Recordemos que Colombia y el Duque, y especialmente Duque y más que nada Uribe, invadió Ecuador en el año 2010 para tratar de capturar a Reyes, y antes de eso y de hacer esa acción que se debió a que Ecuador salió del denominado Plan Colombia, en el que Colombia actuaba como martillo y Ecuador como yunque a través de sus ejércitos, movidos por George Bush, que los manipulaba con la finalidad de tener control sobre el ejército, la policía y la justicia de los dos países y utilizarlos para, entre comillas, detener el denominado narcotráfico. El narcotráfico es un proceso mediante el cual Estados Unidos le declara la guerra a la cocaína, y sin embargo en este momento también era marihuana en ese momento, y actualmente Estados Unidos ha legalizado la marihuana y se ha convertido en el mayor productor mundial de marihuana, y seguramente el día en que pueda producir cocaína lo hará también y lo legalizará también. Pero ¿cómo están jugando la pandemia Estados Unidos y la vacuna junto con Colombia en Ecuador? Recordemos que la vacuna ha producido muertos, ha producido enfermos y ha producido sobre todo una gran pobreza. Estos muertos, estos enfermos, a su vez, la crisis económica se debe al aparecimiento de la informalidad como forma de supervivencia que se extiende por todo el continente latinoamericano. Y esta informalidad, que ahora le llaman emprendimiento, es una forma de buscar el sustento diario sin tener un salario digno, sin tener seguro social, sin tener días de vacaciones, sin tener nada que le garantice, y teniendo que trabajar todos los días, ser autoexplotado. La crisis económica fue generada originalmente por Lenín Moreno. Lenín Moreno generó la crisis económica luego de haber recibido un país dotado de las mejores carreteras de Latinoamérica, la mejor infraestructura de internet y la mejor infraestructura eléctrica, la mejor infraestructura sanitaria, la mejor infraestructura educativa, la mejor infraestructura policial. Teníamos UPCs en todo el país, y a pesar de tener todo eso, dijo que la mesa no estaba servida y decidió aplicar una receta del Fondo Monetario Internacional que le permitía instaurar la mentira, la traición y la corrupción como formas estándares de relación humana entre los ecuatorianos. Así pues, comenzó primero con el reparto de cargos públicos, luego pasó al reparto de los contratos con el Estado, finalmente reparto de los hospitales en plena pandemia, reparto de las compras públicas respecto a la pandemia y reparto actualmente de las empresas públicas y del Banco Central, que quieren convertirles en botín antes de su salida y entregárselos a los empresarios privados. Tal es el cinismo y
la situación que señalan los empresarios privados, que el Banco Central tiene que ser manejados por ellos, porque el Banco Central tiene los depósitos de garantía de los bancos que tienen a las cuentas corrientes y el dinero del Seguro Social y el dinero de los municipios, que son dineros del Estado, pero que ellos tienen que manejarlos porque el Estado, entre comillas, es un muy mal administrador. Y así se pretende utilizar la pobreza y la miseria para ganar elecciones. Por su parte, recordemos que Estados Unidos ha intervenido en estas elecciones y ha intervenido en el gobierno de Ecuador desde hace 4 años, primero colocando unas bases de Manta y Galápagos, donde tiene fuerzas militares que a su vez controlan al ejército ecuatoriano a través del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y controlaban a la policía y siguen controlando a la policía a través de los ministros de gobierno como María Paula Romo. Por supuesto, también Estados Unidos ha controlado directamente la justicia en Ecuador a través de la fiscal Diana Salazar y los jueces que fueron nombrados por el Consejo Interino de Participación Ciudadana, o Trujillato, donde estaba Trujillo a la cabeza, y habían representantes vinculados directamente a la embajada norteamericana, como el coronel Luis Hernández, y representantes de los indígenas, como Luis Macas. Y juntos, la embajada norteamericana, los militares retirados, el Trujillato, que eran todos los políticos vinculados a la Universidad Católica, y al Partido Democracia Popular, que gobernó en el país en la época de Hurtado, en la época de Yamil Maguad, todos ellos retomaron el poder y se lo entregaron como una especie de pseudo dictadura a Lenín Moreno, en realidad a Osvaldo Jarrín, que es la persona que ha manejado el Ecuador y que le ha mantenido en el poder a Lenín Moreno, a pesar de tener una popularidad que apenas llega al 7%, que significa que el 93% de los ecuatorianos desaprueban su gobierno. Recordemos además que Estados Unidos utilizó la publicidad, los retrovirales, la donación de equipos de cuidados intensivos y respiradores para tratar de vendernos la imagen de Sonny Hosner, de esa manera intervenir en las elecciones. Y cuando este se retira, recordemos que se retiró porque el tío de él y su padre estaban vinculados con el robo de Abdalá Bucaram. El tío de él es Enrique Adum, es Adum. Y recordemos que hubo una avioneta que se cayó y que esa avioneta llevaba a la persona que ahora está detenida y que había fraguado el robo de los recursos del Seguro Social ecuatoriano en plena pandemia. Esto nos ha señalado que ha habido una intervención directa de los Estados Unidos, y esta intervención directa de los Estados Unidos inclusive se ha hecho en estos días recientes, cuando se les ha juzgado a exfuncionarios de Petroecuador en Estados Unidos y se los ha detenido y se los han sentenciado acusándoles de corrupción. Pero estos funcionarios trabajaron en el tiempo de Rafael Correa para Petroecuador. Por supuesto, la vacuna, sabemos que estamos viviendo el problema de la vacuna en el mundo entero. Existe ya, y hoy día México denuncia que existe una mala distribución de la vacuna, que los países, inclusive, imagínense ustedes, Australia compra 123 millones de dosis para vacunar a solamente 24 millones de personas que tiene, 25 millones de personas que tiene, compra 6 veces lo que necesita. Bueno, en realidad no 6 veces, porque lo que necesitarían serían 50 millones de dosis. Compra 2 veces y media lo que necesita. ¿Para qué? Es la gran pregunta. Y esto está pasando no solamente con Australia, lo ha hecho también todos los países de Europa. Todos han comprado excedentes de vacunas, más de lo que necesitan, privando a los países como Ecuador de esa vacuna. Pero la vacunación en Ecuador ha sido catastrófica, mientras que en Chile se vacunan 150,000 personas por día,
un amigo mío, se está vacunando el día de hoy precisamente. Y en Ecuador se traen 8.000 dosis, de esas 8.000 dosis se distribuyen a 6.000 personas y se le da la segunda dosis solo a 2.000, con lo cual las otras 4.000 se convierten en individuos con 50% de protección, que significa que si van a trabajar en los hospitales, porque es personal de hospital el que mayormente se vacunó, tienen la misma posibilidad de enfermarse o no enfermarse que si no se hubieran puesto las vacunas, porque tienen el 50% de posibilidades de enfermarse, pero además tienen la posibilidad de convertirse en medio de cultivo de vacuna, de virus con resistencia a la vacuna, en este caso de la resistencia a la vacuna de Pfizer. La vacuna, finalmente, hemos visto cómo no se sabe exactamente cuándo llegarán las dosis, no se tiene confianza en los datos estadísticos, se ha mentido al Ecuador sobre el número de enfermos, se ha permitido la aglomeración, no solamente por el factor electoral, sino ahora por el factor del feriado de carnaval, y se ha desregularizado el sistema de circulación de las personas, especialmente el transporte público, y los sitios de compra y de compra y venta de abastecimiento se han convertido en lugares de puntos de contaminación. Cuando usted se sube a un bus, sea en Quito o sea en Guayaquil, en ese mismo bus se va a subir un vendedor y ese vendedor va a pasar de puesto en puesto, convirtiéndose en el portador de el virus, del portador de la enfermedad, que va a transmitir a todos. Y esto explica por qué en Quito existe en este momento 4 veces más enfermos y ya hay más muertos que en Guayaquil. Con todo esto, señalemos que, por ejemplo, se ha convertido a la vacunación en un problema político. No se quiere comprar la vacuna rusa ni la vacuna china, en tanto que en Chile se empezó con una vacuna norteamericana, la de Pfizer, se continuó con una vacuna china, se va a vacunar ahora con una vacuna rusa, y en Ecuador prefieren que la gente se muera a comprar la vacuna rusa, que es apenas menos de $10, comparada con la vacuna de Pfizer, que, como dice Bill Gates, es muy cara y muy difícil de manejar porque necesita menos de 60 grados. Sin embargo, se utiliza. Pero lo interesante ahora es entender la intervención de Colombia en las elecciones de Ecuador. ¿Por qué Colombia es el que presenta una denuncia de que Andrés Arauz se encuentra financiado por el Ejército de Liberación Popular? Recordemos que Colombia tuvo un presidente, Uribe, que es enemigo a muerte de Rafael Correa, y por nada del mundo le interesa que en Ecuador vuelva el socialismo del siglo XXI, y peor, que ese socialismo del siglo XXI sea un aliado de Venezuela, porque estaría sitiado por el norte y por el sur por el socialismo del siglo XXI, que, a no dudarlo, tiene grandes posibilidades de ganar en las elecciones de Colombia. Pero además, en las elecciones de Perú, las posibilidades de que gane el socialismo del siglo XXI son también muy marcadas con la socióloga. Y en Chile, el Partido Comunista, indudablemente el 11 de abril, retomará el poder en casi todas las gobernaciones y municipios de Chile. ¿A qué se debe esta reacción y este retorno del socialismo del siglo XXI en los países andinos? Se debe fundamentalmente al gran fracaso que ha tenido Bolsonaro, Macri, Piñeras, Vizcarra en los gobiernos de los países, tanto Chile, Perú, Brasil, Áñez en Bolivia, el fracaso que está teniendo Duque en Colombia, porque la pandemia puso en relieve que la pobreza se ha multiplicado en estos países y que no tenían capacidad de resistir una crisis económica y una crisis sanitaria como la que ha desatado el COVID-19.
¿Qué es lo que ofrecen los países que quieren el socialismo del siglo XXI? ¿Y por qué es muy posible y probablemente va a ganar Andrés Arauz en Ecuador? Porque sencillamente están proponiendo que el Estado pase a ser el mayor empleador en un momento en que el desempleo es colosal en América del Sur, y el Estado sea el mayor inversionista en un momento en que han fugado los capitales nacionales al extranjero, y la inversión extranjera no quiere saber nada de meterse en América Latina si no es para obtener ganancias exorbitantes, y esto se hace a costa del empobrecimiento y la sobreexplotación de seres humanos y de la naturaleza. Estas son las circunstancias que nos están moviendo a entender qué es lo que está pasando en este momento. En este momento es inevitable el triunfo de Andrés Arauz. ¿Y por qué es inevitable el triunfo de Andrés Arauz? Primero, porque los indígenas se sienten traicionados por Guillermo Lasso, que les ofreció que se revisarían las ánforas de votación del 50% de 16 provincias y de Guayaquil por completo. Pero Guillermo Lasso solo acepta que sea en Guayaquil y solamente en las provincias donde Yacu Pérez no haya ganado. Pero resulta que Yacu Pérez exige que sean en esas 16 provincias, y por supuesto no ven conveniente, porque al recontar, lo más seguro que va a pasar es que Andrés Arauz pueda superar el 40% de la votación y pueda ganar en una sola ronda. Eso es lo que hace temible el reconteo de votos en las 16 provincias. Y con eso concluimos. Muchas gracias.